Muy buenas, mi nombre es Jesús Rosas y en este momento voy a explicarles una breve historia sobre la historia de México. La historia de México se remonta hasta los años 2000, que esto fue hace 2000 años, que fue en donde fue las primeras apariciones de México en la civilización. Esta fue la época precolombiana o preclásica, que fue antes de la llegada de Cristóbal Colón con las tropas españolas. Hablando de esto, México no tenía muchas cosas que hacer porque era unas pocas cosas que se podían hacer debido por los aztecas. Después de esto se llega a la época del virreinato. La época del virreinato llega con Cristóbal Colón y con las tropas españolas. Después de muchos conflictos y haciendo que México llegara a un acuerdo y que se pudieran hacer de la repartición de tierras, fue la caída de los aztecas. La caída de los aztecas fue un detonante para que eso mismo se pudiera hacer la Revolución Mexicana, que ocurrió muchos años después. Lo que pasó ahí es que en esta misma Revolución Mexicana fue cuando se dieron a explotar muchos más productos y muchos más evoluciones en el mundo, también en el mundo prehispánico y en el mundo de México. En el mundo de la Revolución Mexicana fue cuando empezó Benito Juárez. Benito Juárez haciendo la guerra contra los conservadores, que pudo ganar y haciendo la ley Lerdo, que fue expedida por Lerdo de Tejada, para que la iglesia pudiera tener y dejar las tierras, que fue expedida también fue la ley Iglesia, expedida por Ignacio Comonfort. Después llegó la época del Porfiriato. La época del Porfiriato trajo una gran globalización, que eso fue lo que trajo Porfirio Díaz después de 34 años en el poder. Trajo la globalización estando a la par del dólar y haciendo el primer paso para que México pudiera avanzar un poco más en el mundo y tuviera más representantes en la tierra. Esto trajo el ferrocarril, también trajo el telégrafo y también trajo un avance tecnológico, haciendo también mano dura contra los conservadores, como hizo Benito Juárez, y también con los fusilamientos. Hubo muchas partes en las que México estuvo mal, como también llegó la época de los reformistas, y también de las reformistas que tuvo ser el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, que este fue uno de los principales partidos en el mundo, ya que este siempre estuvo en el poder y la mayoría del tiempo estuvo en el poder a pesar de muchas polémicas que tuvo a lo largo de los años. Normalmente, en mi opinión, pienso que el PRI no ha hecho un muy buen trabajo en todos estos años y pienso que debería de haber un gran cambio. También llegó la diversidad de los reformistas, que fue con la llegada de ciertos partidos políticos, como el Partido Acción Nacional, PAN, que después de que estuviera muchísimo tiempo en el poder, Felipe Calderón pudo entrar como el primero del Partido Acción Nacional. Y llegando a la parte de lo actual, ha sido una época de cambios, muchos cambios. A pesar de los altibajos que ha tenido México, normalmente siempre salimos adelante, aunque a pesar de eso ha habido muchísimos problemas en ello, siempre y cuando se pueda tener una muy buena acción contra todos estos problemas que se ha conllevado con México, siempre y cuando se llegue a la moral y a lo ético. Con los últimos años ha llegado presidentes que han hecho un buen trabajo, pero que han hecho una muy mala elaboración para poder llevar a cabo los planes que tienen para un México mejor. Actualmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegado del partido Morena, ha hecho un trabajo medianamente decente, pero pudo haber muchas más cosas que pudieron llegar a ser mejores. Normalmente lo que trae una acción trae una condición. Siempre y cuando ahora México pueda ser una gran nación, siempre se debe de tener en cuenta las acciones y el tipo de cosas si se hacen bien o mal. México ha pasado por muchas cosas, ha superado muchísimas cosas al haber perdido sus tierras por Santana y también por casi el riesgo de tener el libre tránsito por Benito Juárez y ceder todas las tierras. Pero a pesar de eso nos hemos levantado como nación y eso siempre ha sido algo representativo por México, siempre y cuando todo pueda tener una solución y sea de la manera adecuada. Y hasta aquí este pequeño resumen de la historia de México. Muchas gracias.